Hola, muy buenas tardes. Yo soy Teresa Herrera Medina, soy residente del segundo año de la especialidad de urgencias médicas. Nuestro equipo de exposición es el equipo número 5 y vamos a continuar con diagnóstico y tratamiento de arritmias cardíacas. En este caso, continuaremos con el módulo de bradiarritmias. Tenemos que las bradiarritmias se pueden producir primeramente por alteraciones en la generación del impulso en el nodo sinusal o alteraciones de la transmisión del mismo en distintos puntos del sistema de conducción. Por lo mismo, vamos a tener que es muy importante el diagnóstico, ya que cuando precisamos de este va a ser clave para establecer un tratamiento, ya que la correlación de hallazgos del electrocardiograma con los síntomas son esenciales para la evaluación del tratamiento. El manejo va a estar encaminado principalmente a corto plazo en prevenir lo que es una parada cardíaca y deberá decidirse si se implantará o no un marcapasos. Vamos a comenzar recordando la clasificación de las bradicardias. Las bradicardias pueden dividirse en onda P y sin onda P. Con onda P tenemos a la P que va a ser igual a QRS, la cual vamos a tener bradicardia sinusal y con PR largo. Esta a su vez va a ser un bloqueo AB de primer grado. Con onda P, en donde la P es mayor a QRS, y la relación P va a ser, la relación P-QRS puede ser variable en el caso de los bloqueos AB de segundo grado tipo 1, fija en los bloqueos AB de segundo grado tipo 2 y ausente en los bloqueos AB de tercer grado como tal. Sin onda P vamos a tener que tenemos a los QRS arrítmicos, el cual puede ser una FA de respuesta ventricular lenta, y QRS rítmico, el cual puede ser estrecho y que nos habla de un escape nodal, o ancho que nos habla de un escape ventricular. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que el que nosotros podamos correlacionar el diagnóstico con el electrocardiograma, más las radiografías, por ejemplo, de tórax, anormalidades bioquímicas, van a servir para que nosotros podamos establecer nuestro diagnóstico y nuestro adecuado tratamiento. Entonces, ¿cuáles pueden ser los síntomas que pueden presentar nuestros pacientes? Pues pueden ser desde asintomáticos hasta pacientes que puedan presentar mareo, aturdimiento, vértigo, presíncope, síncope, crisis de Adam-Stock, fatiga, letargia, angina, disnea, insuficiencia cardíaca congestiva e incapacidad mental. Principalmente estos van a ser los pacientes que van a ser sintomáticos. El diagnóstico de una bradiarritmia va a estar encaminado a poder encontrar la relación causal y poder tener una causa reversible para poder corregir la misma. Entonces, como mencionábamos, tenemos que ver la correlación que hay entre los síntomas con las anormalidades del electrocardiograma. Otro de los métodos que nos pueden ayudar son los métodos de imagen. En los métodos de imagen como la radiografía de tórax va encaminado a encontrar posibles causas, por ejemplo una cardiomegalia, datos de insuficiencia cardíaca que nos pudiera orientar a una causa de una bradiarritmia o un AV. Dentro de nuestras causas tenemos causas intrínsecas y causas extrínsecas. Nosotros lo que estamos buscando es identificar, como hemos dicho, las causas que son reversibles. Entre las causas intrínsecas que tenemos puede ser una fibrosis degenerativa idiopática, isquemia, incluido el infarto, enfermedades infecciosas, enfermedades de Chagas, endocarditis, difteria, enfermedades inflamatorias como la miocarditis, trastornos infiltrativos, enfermedades del colágeno, trastornos osteomusculares, cirugía cardiotorácica, sustitución valvular e incluso una cardiopatía. Entre las causas extrínsecas tenemos agentes farmacológicos como los bloqueadores beta, las antagonistas de calcio, los glucósidos cardíacos, los fármacos antiarrítmicos ya sean clase 1 a 3, antihipertensivos simpaticolíticos y otras sustancias como van a ser el litio y la fenitoína. Podemos tener alteraciones electrolíticas, podemos tener hipotiroidismo, podemos tener apnea del sueño, hipoxia, hipotermia y aumento del tono vagal, vómito, tos y defecación o en caso de que los episodios sean esporádicos o que sean intermitentes, va a ser necesario que nosotros podamos
valorar el registro de estos eventos. Entonces, si nosotros en un electrocardiograma de 12 derivaciones no podemos arrojar un diagnóstico, se considera la monitorización ambulatoria. Esto ya se considera una prueba especial. En esta, la elección de la técnica de monitorización va a establecerse en cuanto a la función de la frecuencia de los síntomas. Por ejemplo, si los síntomas aparecieron diario, que son los síntomas que mencionamos anteriormente, podemos realizar un holter de 24 horas o una monitorización hospitalaria. Si los síntomas se presentan cada 2 o 3 días, podemos hacer un holter de 48 a 72 horas o una monitorización hospitalaria. Si los síntomas se presentan semanal, un holter de 7 días o grabador de bucle externo. Si se consideran los síntomas mensuales, un grabador de bucle externo 14 a 30 días, el cual es un implante que a nosotros nos van a poner en el cual va a estar registrándose todos aquellos cambios que se puedan ocurrir en lo que es la frecuencia cardíaca. Y si los síntomas se presentan en menos de un mes, igual nos vamos a poder colocar un grabador de bucle implantable, perdón. En cuanto a demás pruebas especiales, tenemos la prueba de esfuerzo o ergometría. Esta prueba de esfuerzo lo que va a valorar o lo que está encaminada es valorar la incompetencia cronotrópica, es decir, que aquella situación en la que el cuerpo o el corazón no puede aumentar su frecuencia cardíaca en un caso de ejercicio. Entonces, principalmente va a ser referido a pacientes con los que los síntomas aparezcan durante el esfuerzo o inmediatamente después. Regularmente estos trastornos de la conducción pueden ser secundarios a isquemia e incluso puede haber un empeoramiento de un bloqueo AB con el ejercicio. Muy bien, tenemos que, en cuanto a los estudios electrofisiológicos que tenemos nosotros, lo vamos a realizar en pacientes que han tenido historia de síncope inexplicado en los que se sospecha bradicardia y cuando otros métodos diagnósticos no han sido concluyentes. En este caso, el cardiólogo lo que hará es colocar varias vías intravenosas en lo que es ingle y cuello en los cuales se pasarán electrodos. Esos electrodos quedarán en el interior del corazón y esto registrará toda la actividad cardíaca que tenemos desde su interior. En cuanto al abordaje inicial que tenemos, pues debemos de llevar a cabo, como en todas las demás patologías, una identificación o una evaluación primaria. Principalmente estos algoritmos que vamos a manejar adelante, este algoritmo en particular está diseñado por la AJA y viene en la TLS 2020. Nos habla que para evaluar si la frecuencia cardíaca es adecuada para el estado clínico, la frecuencia cardíaca por lo general menor de 50 latidos por minuto va a ser equivalente a una bradiarritmia o una bradicardia. Posteriormente debemos de realizar nuestra evaluación primaria una vez que hemos detectado que nuestro paciente tiene disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestro ABCD de nuestra evaluación inicial primaria. Vamos a mantener la vía aérea permeable, ayudando en la ventilación según sea necesario. Vamos a administrar oxígeno en caso de hipoxemia. Vamos a tener un monitor cardíaco para identificar el ritmo. Hay que monitorizar la presión arterial y la oximetría, ya que estos van a ser importantes para darnos datos de inestabilidad hemodinámica. Vamos a tener un acceso IV y vamos a tener un electrocardiograma de 12 derivaciones. En caso de que no tengamos un electrocardiograma a la mano, esto no tiene por qué retrasar nuestra terapia. Una vez que nosotros podemos determinar que hay una bradiarritmia y que persiste con estas, tenemos que ver si tiene o si se acompaña de hipotensión, alteración mental aguda, signos de choque, molestia torácica isquémica o dolor torácico, insuficiencia cardíaca aguda. Si no presenta ninguno de estos, vamos a continuar con la monitorización y observar. Pero si nuestro paciente sí presenta cualquiera de estos signos, esto es una señal de que nosotros debemos darle tratamiento farmacológico.
En el caso de que nosotros tengamos atropina o el primer tratamiento médico de elección siempre va a ser la atropina. La atropina la vamos a dar con una primera dosis de un bolo de 1 miligramo y vamos a repetir cada 3 a 5 minutos esta dosis con un máximo de 3 miligramos. En caso de que la atropina resultara ineficaz, lo que sigue es una electroestimulación cardíaca transcutánea. Esta estimulación lo que va a hacer es dar nuevamente una despolarización cardíaca. En caso de que nosotros no tengamos o no sea eficaz, continuaremos con una infusión de dopamina. La infusión de dopamina, tenemos que la velocidad de infusión habitual es de 5 a 20 microgramos kilo minuto. Esto lo vamos a ajustar en función de la respuesta del paciente y vamos a ir disminuyendo la dosis lentamente. En caso de que lo tengamos o sea ineficaz, una infusión de adrenalina será nuestro siguiente paso. De 2 a 10 microgramos por minuto e igual tendremos que titular según la respuesta del paciente y siempre buscar la causa que pueda estar desencadenando nuestra bradiarritmia, ya que nuestro tratamiento irá enfocado también en revertir la causa. Siempre hay que considerar una consulta al experto para poder colocar ya sea un marcapasos percutáneo transvenoso. Ahora, dentro de nuestros algoritmos que nosotros manejamos para que esos tratamientos sean un poco más fáciles de llevar, también tenemos este algoritmo que nos presenta la guía para la evaluación y el manejo de los pacientes con bradicardia, que también está evaluada por la AJA principalmente y la Asociación Europea de Cardiología. Lo que vamos a hacer es, ante la presencia de una bradicardia, tenemos que monitorizar signos vitales, historia clínica, electrocardiograma y correlacionarlo con los síntomas. Tenemos que identificar y tratar las causas reversibles, ya sea intrínsecas o extrínsecas. Debemos de tener, si los síntomas son moderados o severos, si sí, pues procederemos a la atropina, como ya lo habíamos manejado, con un nivel de evidencia clase 2A y si no, continuaremos en observación. Tendremos que preguntarnos también si nuestra bradicardia está causada por toxicidad por fármacos. Si sí, deberemos averiguar qué tipo de intoxicación está causando, qué tipo de medicamento está causando esta intoxicación. Puede ser por bloqueadores de canales de calcio, en el cual el tratamiento era encaminado a la administración de gluconato de calcio, betabloqueadores, en donde el tratamiento era encaminado a glucagono en su defecto, altas dosis de insulina, y digoxina, que el tratamiento irá enfocado en los FAB antidigoxina. Si ninguno de estos ha funcionado y continúa con los síntomas o no estaba intoxicado pero continúa con síntomas, procederemos a ver si nuestro paciente está hemodinámicamente estable o inestable. En caso de que esté inestable, tendremos que valorar la colocación de marcapasos e incluso ver si nuestro paciente maneja un infarto agudo del miocardio con bloqueo AB, nuestro tratamiento será aminofilina. Y si no, nuestro tratamiento irá encaminado a aplicación de beta agonistas. Ahora, siempre nuestro tratamiento de elección siempre va a ser la atropina. Es el fármaco de primera línea para la bradicardia sintomática aguda. En estos casos, la dosis va a ser, como ya lo mencionábamos, 1 miligramo de atropina IV cada 3 a 5 minutos y con una dosis máxima de 0.04 miligramos por kilo, o es decir, 3 miligramos. ¿Qué va a ser la atropina? La atropina es un medicamento antagonista competitivo de la acetilcolina. Por lo tanto, es un parasimpático lítico. Lo que va a hacer es bloquear los receptores muscarínicos del sistema parasimpático. Y esto lo que va a hacer es inhibir la transmisión de la señalización hacia una estimulación vagal. Al nosotros inhibir la estimulación vagal, lo que estamos haciendo es inhibir la estimulación parasimpática. Así que como tal, habrá una consecuencia de un aumento del ritmo y un aumento de la velocidad de conducción del nodo AB. Como tratamiento de segunda elección tenemos a la dopamina y a la adrenalina. La dopamina, la cual es un agonista beta 1 y beta 2, es un inotrópico parasimpático mimético. La dosis de infusión va a ser de 5 a 20 microgramos por kilo. Aquí hay un error en el cuadro, perdón. Y va a ser ajustada a dosis respuesta. La adrenalina es una infusión de 2 a 10 microgramos minuto y se va a ajustar igualmente la dosis según la respuesta del paciente.
Recordar que la adrenalina pues lo que va a hacer es aumentar las resistencias periféricas por vasoconstricción de los receptores alfa 1. Esto como consecuente va a aumentar el gasto cardíaco por la unión a sus receptores. De acuerdo a nuestra guía, tenemos que el tratamiento se va a dar en pacientes con enfermedad del nodo sinusal siempre y cuando esté asociada a síntomas o compromiso hemodinámico. Con una evidencia 2A, el uso de atropina es razonable para aumentar la frecuencia. Con grado de evidencia 2B, hay que considerar el uso de otros medicamentos como isoproterenol, dopamina, dobutamina o epinefrina en pacientes en los que haya baja probabilidad de padecer isquemia coronaria. Y con una evidencia de 3, no se debe usar atropina en pacientes que sean trasplantados sin evidencia de reinervación autonómica, ya que si no hay esta reinervación no tiene ningún sentido poner nosotros atropina, sino va a haber alguna estimulación nerviosa a la cual voy a... En cuanto a los tratamientos para los bloqueos AB, van encaminados en pacientes con bloqueo AB de segundo y tercer grado que estén asociados a síntomas o compromiso hemodinámico. Con un nivel de evidencia 2A, cuando hay una disfunción a nivel del nodo, tenemos el razonable el uso de la atropina. Sin embargo, regularmente los bloqueos AB de segundo y tercer grado, sobre todo MOBIS tipo 2, casi siempre van a responder a un marcapasos, ya que la afectación se encuentra un poco más abajo del nodo sinusal, por lo cual, bueno, se encuentra más abajo del nodo AB. Por lo cual la estimulación o la inervación parasimpático-mimética va a estar en lo que es la aurícula. Así que como tal, si nuestro defecto está un poco más abajo, nuestro tratamiento con atropina no va a ser muy funcional. Por eso es que estos pacientes casi siempre van a responder a lo que son marcapasos. Con un nivel de evidencia 2B, con baja probabilidad de Zika, se puede considerar agonistas beta-adrenérgicos y con un grado de evidencia 2B, con infarto agudo de miocardio inferior, se puede considerar el uso de aminofenina. En cuanto a la electroestimulación, estos pacientes van a ser en pacientes hemodinámicamente inestables que no hayan respondido a atropina y que no, o como terapia puente hasta que se pueda disponer de una estimulación permanente. La electroestimulación puede haber transcutáneo, esofágico, epicárdico o períneo. Entonces, la electroestimulación regularmente o el marcapasos transcutáneo es un aparato que va a estimular eléctricamente a nuestro corazón. Estos regularmente son unos parches que van a ser colocados de manera externa en lo que es el tórax y van a generar una despolarización y contracción miocárdica. Aproximadamente el 4% de la energía administrada alcanzará a estimular el corazón y generará una contracción. Nosotros, para poder valorar su eficacia, debe tener una eficacia de captura del 96%, la cual vamos a explicar un poco más adelante. Esto va a tener como consecuencia un aumento de la tensión arterial media y un aumento del gasto cardíaco. Debemos recordar que la electroestimulación, como su nombre lo dice, es una estimulación eléctrica al corazón. Como tal, es un impulso eléctrico que va a ser descargado a través del pecho, por lo cual debemos recordar y informarle al paciente desde un inicio los síntomas que puedan estar asociados a esta electroestimulación, desde dolor, malestar, ansiedad, etc. Entonces, como tal, debemos tener un consentimiento informado para esto y que el paciente esté de acuerdo o de conocimiento con los síntomas que va a sentir. Redundantemente. Hay que administrarle sedación y analgesia con benzodiazepinas para la ansiedad y contracciones musculares y algún opiáceo parenteral para la analgesia. ¿A quienes vamos a dar nosotros un tratamiento con electroestimulación transcutánea? A pacientes que presentan bradicardia inestable, bradicardia sinusal sintomática, bloqueo AB de segundo grado MOBITS tipo 2, bloqueo AB de tercer grado, nuevo bloqueo de rama, bradicardia con ritmo de escape ventricular y en casos de pediátricos vamos a administrarlo en bloqueos AB congénito, miocarditis viral, bradicardias secundarias a bloqueo AB adquiridos por cirugía cardíaca, bloqueos secundarios a toxinas y sobredosis de drogas. Esta es la forma en que nosotros vamos a colocar los parches. Regularmente hay dos maneras de colocarlos, antero-posterior y anterolateral. Esta es la forma antero-posterior en la que el primer parche lo vamos a colocar de manera anterior entre el apéndice gifoides y el pezón izquierdo. Esto nos va a dar una carga negativa y recordar que nunca debemos ponerlo sobre el pezón.
De la forma posterior vamos a colocarlo debajo de la escápula izquierda y a un lado de la columna, y esto nos va a dar una carga. La segunda forma de colocarlo es una colocación anterolateral, en el cual el lado positivo va a estar colocado en el esternón o en la parte subclavicular derecha o en la espalda en los niños, y la parte negativa va a ser en la línea biaxial izquierda en el quinto espacio interno. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a colocar los parches, posteriormente encender el marcapasos y darle una modalidad marcapasos o pacer. Vamos a establecer frecuencia cardíaca. Lo mínimo debe ser de 10 a 20 latidos por encima de la frecuencia que trae originalmente el paciente. El rango regularmente es de 60 a 90 latidos por minuto. Hay que seleccionar el mini amperaje. El mini amperaje regularmente se encuentra entre 50 a 100 miliamperes. Y una vez activado se debe de alcanzar un incremento del 10% de los miliamperajes por sobre el umbral obtenido. Para que nosotros podamos decir que nuestra estimulación fue eficaz, se debe observar una captura constante. Esta captura constante o captura eléctrica se conoce o se va a ver de forma como un QRS ancho seguido de una T alta y ancha. Entonces esto nos dirá que nuestra capacidad de despolarización cardíaca fue llevada a cabo. Esta captura eléctrica regularmente también se va a llevar acompañada por una captura mecánica. La captura mecánica va a ser el que nosotros podamos sentir los pulsos a nivel braquial o femoral y en todo caso la mejoría de los síntomas de nuestro paciente. ¿Cuáles son las recomendaciones de la estimulación cardíaca permanente en la disfunción sinusal de acuerdo a las guías de práctica clínica del 2018 de la AJA? Pues bueno, tenemos que si los síntomas son claramente atribuidos a disfunción sinusal con una evidencia 1C, con una evidencia 1C en bradicardia sinusal secundaria a fármacos, y para los que no exista alternativa, con evidencia 1B, pacientes que tengan síndrome de bradicardia taquicardia, pero que la sintomatología sea atribuible a bradicardia, y con grados 3C, no indicada en bradicardia sinusal que se encuentra asintomática o con causa reversible, ya que no será necesario llevar tratamiento de electroestimulación en estos pacientes. En cuanto a las indicaciones de estimulación cardíaca permanente con bloqueo AB, nos dice con una evidencia 3C, no indicada en bloqueo AB de primer grado, no indicada en bloqueo AB de segundo grado tipo 1 asintomático. Grado 3C, no indicada en bloqueo AB debido a causas reversibles, porque la resolución del bloqueo se va a realizar cuando nosotros resolvamos dichas causas. Con una evidencia 1C, está indicada en pacientes con bloqueo AB sintomático por causas reversibles, pero que no se resuelva pese al manejo de estas causas. Con un grado de evidencia 1B, está indicada independientemente de los síntomas en bloqueo AB de segundo grado, MOBITS 2, y en bloqueo AB tercer grado, una vez sean descartadas todas las causas reversibles. Con un nivel de evidencia 1C, con una FA persistente con síntomas de bradicardia, y con grado 1C, un bloqueo AB secundaria a fármacos, y para los que no existan alternativas. Nosotros debemos, aunque casi no vamos a ser nosotros quienes pongamos los marcapasos, regularmente debemos conocer la nomenclatura o qué se refieren, porque regularmente nosotros sí nos llegan pacientes que ya tienen marcapasos implantados. Entonces, solo para saber, el tipo de estimulación puede ser monopolar o bipolar. La estimulación puede ser en una cámara, por ejemplo aurícula, o bicameral, aurícula y ventrículo. Y en cuanto a la nomenclatura, tenemos una captura y un sensado. En cuanto a la captura, es el mínimo impulso eléctrico que se necesita para conseguir el umbral de despolarización. Y en cuanto al sensado, es la capacidad del dispositivo de detectar ese frente de despolarización miocárdica que necesita. Para nosotros poder identificar los marcapasos que tenemos, regularmente manejamos una nomenclatura, que es la NASPE. De acuerdo a esta nomenclatura, regularmente a nosotros nos pueden llegar, por ejemplo, tiene un marcapasos, como lo dice en el ejemplo abajo, DDDR. ¿Qué quiere decir? D es de cámara estimulada, cámara dual, es decir, aurícula y ventrículo. La segunda D, cámara en la que se produce la captura, también de igual manera es una cámara dual.
En cuanto a la función, es una D también, es decir, una doble función de inhibición y activación. Y una R es en cuanto a la modulación que tiene la frecuencia cardíaca. Esto es importante porque va a haber marcapasos que puedan ser compatibles con dispositivos de desfibrilación como los. Para que nosotros tengamos un poco más claro acerca del código de los marcapasos, tenemos que como categorías cámara estimulada puede ser O de ninguna, A de aurícula, B ventrículo, D de doble, S de single principalmente o según la fábrica. La cámara detectada puede ser O ninguna, A aurícula, B ventrículo, D o doble. La respuesta a la detección O ninguna, T disparado y inhibido, D doble. La programabilidad de la frecuencia puede ser O ninguna, P programable, M multiprogramable, C comunicación por telemetría y R autorregulación de frecuencia. Y en cuanto a la función antitaquicárdica, 0 es ninguna, P es estimulación, S es choque, D es doble. Es importante que nosotros conozcamos estos porque a veces muchos pacientes no saben referir qué clase de marcapasos traen. En todo caso, lo que pueden hacer es si tienen algún documento en donde ya vengan estas sílabas, estas letras como tal reportadas, nosotros podemos averiguar qué clase de marcapasos tiene el paciente y cuál es la función que tiene este paciente. Así también nos podemos guiar en cuanto a qué tipo de disfunción haya tenido desde un inicio. Bueno, en cuanto a la explicación de lo que es diagnóstico de tratamiento de bradiarritmias, eso sería todo. Posteriormente continuaremos con el módulo de taquiarritmias, diagnóstico y tratamiento. Es importante como conclusión solamente nosotros correlacionar sintomatología, electrocardiograma o su efecto telemetría para poder llegar a un diagnóstico certero y ver si tu paciente es respondedor a atropina o a medicamento farmacológico o idealmente tienes que manejarlo con una terapia de marcapasos. Si en tu unidad tienes al alcance un marcapasos transcutáneo, pues bueno, saber la técnica, cómo utilizarlo, conocer a tu equipo para poder trabajar este tipo de urgencias. Las bradicardias regularmente se van a dar en pacientes que son grandes y que son regularmente pacientes con enfermedad del nodo. Quizá no vayan a ser respondedores a atropina, sin embargo, necesitarán quizá en un porcentaje muy elevado la utilización de marcapasos. Pero sin embargo, ya sea que para que nosotros podamos derivarlos a un tercer nivel si se fuera necesario o nosotros usar de acuerdo a nuestra unidad un marcapasos transcutáneo, pues tener el conocimiento que necesitamos para ello. Muchas gracias.